Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Sí? Bueno, el día de hoy, justo como lo comentó el doctor Iván Salce, más que hacer una clase teórica, se va a exponer sobre qué es lo que estamos realizando nosotros en el hospital, ¿no? Y basado también en cierto nivel de evidencia para poder justificar nuestras acciones que tenemos en el día a día. Bueno, el Hospital Casimiro Ulloa fue fundado el 24 de julio de 1980, que se encuentra en el distrito de Miraflores. Dentro de la epidemiología de las fracturas de húmero proximal, basado en la evidencia internacional que se tiene, que es más que toda la americana, que menciona el 5% de todas las fracturas, en nuestro hospital representan el 3% de todas las fracturas correspondiente al año 2017, siendo más frecuente en mujeres, al igual que menciona la evidencia internacional, y en este caso un 75% fueron mayores de 60 a 65 años, que es un grupo etario muy importante para tener en cuenta en el manejo de este tipo de fracturas. Como repaso anatómico, recordar que Codman fue el primero que mencionó que el húmero proximal debería dividirse en 4 porciones: troquíter, troquín, cabeza y metáfisis o diáfisis, y que cada una de estas va a tener un cierto desplazamiento al momento de las fracturas por las inserciones miotendinosas que presenta, ¿no? Los cuales van a tenerse en cuenta al momento de hacer una reducción cruenta. Sobre la irrigación de la cabeza del húmero, se tenía clásicamente pensado que siempre era la arteria ascendente de la circunfleja anterior quien presentaba la principal irrigación, pero ya muchos estudios se han realizado en la cual el principal componente, cerca de un 65% de la irrigación de la cabeza del húmero, está presentada por la arteria circunfleja posterior. Y esto se evidencia porque generalmente la arteria que más se lesiona viene a ser la anterior, cuando se tiene fracturas a este nivel. En nuestro hospital, la clasificación más usada es la clasificación de NIR, que viene a ser tomada de Codman, pero que le amplió los conceptos de desplazamiento, dependiendo mayor de 10 milímetros o una angulación mayor de 45 grados. Y tomamos nosotros cuando es lesión de troquíter, si hay un desplazamiento de 5 milímetros, para mencionar si es desplazado o no, o tomar consideraciones quirúrgicas. También es importante para muchas veces mencionar la clasificación de la O de la OTA, en la cual menciona clasificación A: extraarticulares, unifocales o bifocales las B y articulares las tipo C. También clasificamos en algunos casos las fracturas de húmero de troquíter, dependiendo su morfología, ¿no? En 3 tipos distintos, porque los cuales van a tener un tratamiento quirúrgico distinto de ser esto necesidad quirúrgica. Entonces, ¿cómo diagnosticamos en nuestro hospital las fracturas? Inicialmente se describe que se debe tomar una serie traumática, pero ya muchas veces, tanto jefatura, médicos, asistentes, residentes, hemos ido a hablar con el servicio de imagenología para poder tener serie traumática y no la tenemos, que sé que pasa en muchos hospitales. El armamento que tenemos nosotros para poder hacer un diagnóstico multiplanar con rayos X es una AP de hombro simple, porque no toman, a pesar que se les explique la corregida o la verdadera. La escapular, tratan de tomarle una escapular, y tenemos la transtorácica, ¿no? Que particularmente no me gusta, digamos, a mí mandar esa, pero hay varios colegas que sí la solicitan. Y en fracturas policominutas, fracturas que no se tenga un diagnóstico claro, contamos también las 24 horas con tomógrafo, que la posibilidad de hacer reconstrucción 3D. Entonces, ¿cómo estamos manejando nosotros las fracturas? En aquellas fracturas en las cuales se indica el tratamiento no quirúrgico, nuestro protocolo de acción casi estandarizado, cerca del 90% de médicos lo realizamos, que viene a ser en gran mayoría de los casos. Al paciente le indicamos un cabestrillo, que puede ser eso tipo, dependiendo del asistente, un cabestrillo simple, tipo Belponi, un movilizador de hombro, por unas 4 a 6 semanas. Se le cita al paciente por consultor externo a la semana o 2 semanas para ver si hay un control radiográfico, para ver si tenemos algún tipo de desplazamiento que pueda cambiarnos el tratamiento, pasar de conservador a quirúrgico. Pero ya al momento que vemos que no hay habido un desplazamiento, al paciente le indicamos los movimientos pendulares a nivel del hombro para evitar la rigidez del mismo, así como un rango de movimiento pasivo
en el caso que puede realizar el paciente. Recién a las 6 semanas al paciente le damos la indicación para que pueda ir a terapia física. No lo damos antes porque hay pacientes o centros de terapia en los cuales la paciente lo van a hacer realizar ciertas actividades y nos podrían causar ciertos problemas antes de este tiempo. Entonces, ¿en qué pacientes nosotros estamos mandando este tipo manejando de manera conservadora? Por lo usual, toda fractura que sabe no desplazada o en ir uno medianamente desplazado, que es 50% de las fracturas, estamos dándole este tipo de tratamiento. En pacientes con alto riesgo quirúrgico también, en pacientes mayores de 65 años también le estamos tratando de este tipo, a pesar de que puedan haber fracturas de 3 o 4 partes. A estos pacientes los estamos tratando de manera conservadora con resultados muy buenos y adecuados, lo cual es avalado en múltiples estudios por la evidencia en los cuales en pacientes mayores de 65 años, a pesar de tener fracturas desplazadas de 3 o 4 partes, el manejo conservador al manejo quirúrgico me va a dar resultados funcionales parecidos. Los resultados radiológicos van a ser totalmente distintos, se puede ver un número totalmente destrozado, pero funcionalmente para la actividad que realizan estos pacientes es una similitud igual y que disminuimos el riesgo de todas las complicaciones quirúrgicas que puedan haber. Estos son algunos casos del hospital que tenemos: fractura no desplazada a nivel de troquíter, fractura a nivel de cuello quirúrgico medianamente desplazado o una fractura con cierto desplazamiento a nivel del cuello quirúrgico pero que mantiene una alineación correcta. Lo manejamos inicialmente tratamiento no quirúrgico. Estas son fracturas en pacientes ancianos en los cuales se puede ver que hay múltiples fragmentos de 3 a 4, los cuales también, a pesar de que hay ciertas desviaciones, angulación en valgo de la cabeza, como podemos ver en la segunda radiografía, los pacientes los manejamos de manera conservadora con el protocolo antes mencionado y se han tenido resultados muy buenos. Después, solamente para mencionar, no tenemos mucha experiencia en el hospital, pero sí es válido el tratamiento con percutáneo, que está indicado en fracturas en 2 partes de cuello quirúrgico, en algunas fracturas de 3 partes, que generalmente cuando se tiene una reducción cerrada estable, con mínima conminución, se puede intentar este tipo de tratamiento, pero también va a presentar ciertas complicaciones como una posible pseudoartrosis por el movimiento excesivo que puede haber por una falta de una consolidación efectiva, migración de los pines y aflojamiento, osteitis o lesiones neurovasculares. Dentro del armamento quirúrgico también se cuenta con el clavo intramedular. Aún no tenemos experiencia en nuestro medio con el hospital con este tipo de procedimientos, pero que tiene indicaciones más que todo para fracturas conminutas a nivel de cuello quirúrgico. En algunos casos también hay ciertas evidencias que se han estado aplicando para fracturas en 3 o 4 partes. Normalmente cuando decidimos a un paciente que va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico, lo que mayor experiencia tenemos en el hospital es colocar placas bloqueadas de húmero proximal para fracturas desplazadas, pacientes que tienen las indicaciones del caso. Por ejemplo, este paciente de 52 años que sufrió un accidente de tránsito, paciente transportista que necesitaba una buena rehabilitación. Por el tipo del paciente se le sometió a un tratamiento quirúrgico por osteosíntesis. En este caso, como característica que debe tener la osteosíntesis, pero ya son cuestiones técnicas, siempre colocar un tornillo que soporte el cálcar para evitar el desplazamiento de la cabeza, así como también en este caso se le colocó un injerto estructural a nivel de la metáfisis para evitar el colapso de la cabeza. También siempre tenemos en cuenta, en el hospital, al menos en mi caso, la consideración de si esa cabeza va a ser viable o no. Más que todo lo hacemos con pacientes que están en el borde límite entre los 55, 65 años, en los cuales Herter describió ya hace años atrás que una metáfisis que acompaña la cabeza por encima de los 8 milímetros me indica que va a haber una sobrevida de la cabeza, al igual que la congruencia a nivel del borde interno del carca del húmero proximal. Hay 2 técnicas también descritas para el tema del abordaje. En el hospital utilizamos ambas, dependiendo del cirujano. Hay algunos que están utilizando la transdeltoidea, otros, en mi caso,
refiero a la deltopectoral, cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero no hay una evidencia que uno sea superior sobre el otro. Como mencionan casi para muchas técnicas quirúrgicas en todo lo que es la traumatología, uno debe realizar con la que se sienta cómoda, con la que ha practicado y con la que conoce, ¿no? Para tener unos buenos resultados. La evidencia sobre el éxito con el manejo de las fracturas de húmero proximal por medio de placa bloqueada de húmero ya es conocido, se tienen muy buenos resultados cuando el paciente está bien indicado, y que más que todo se ve que las complicaciones que se han estado viendo a lo largo con esta técnica es más que todo cirujano dependiente por ciertos errores técnicos. En aquellos pacientes mayores con fractura con desplazamiento de la cabeza, en los cuales se sabe que hay un alto riesgo de necrosis del mismo, se aplica técnica de la plastía o artroplastía del húmero proximal. En este caso nosotros estamos prefiriendo, debido a últimas evidencias, en pacientes mayores con baja demanda, utilizar la prótesis reversa sobre la hemiartroplastía, debido a que ya por evidencia se tiene que los resultados funcionales de Constant Dash dan mejores en prótesis reversa, así como que hay menos riesgos y complicaciones, incluso revisiones de prótesis por la falta de falta de consolidación de los troquíteres que se debe esperar a nivel de la hemiartroplastía, ¿no? Como consideraciones, conceptos que se tienen al momento de manejar una fractura húmero proximal, esta evidencia, justo este artículo menciona casi lo que estamos realizando en el hospital en pacientes que son fisiológicamente jóvenes, los menores de 5 años, intentar una reducción abierta con osteosíntesis en aquellos pacientes, a pesar de que haya fractura de 3 o 4 partes, pero pacientes mayores o fisiológicamente ancianos, utilizar este manejo conservador al momento de preferir la prótesis reversa sobre la prótesis parcial de hombro, así también como al momento de hacer la osteosíntesis, colocar un injerto a nivel metafisiario para evitar el colapso, ¿no? Que puede ser de fíbula, algún sustituto óseo o incluso los tornillos a nivel del cálcar inferior para que puedan sostener esa cabeza. No, por último, ya para acabar, justo en esta semana, la semana pasada nos llegó un paciente que sufre una lesión por arma de fuego, por PAP. No refiere qué arma fue, pero pareciera que fuera de alta intensidad, velocidad. Se ha hecho limpieza quirúrgica, tratamiento antibiótico. Justamente tiene el orificio de entrada anterior, salida posterior. Esa es su radiografía con la que el paciente ha ingresado. Es un paciente que tenemos hospitalizado, pero todavía pongo caso por resolver porque también en el mismo hospital todavía al paciente no se le da un tratamiento definitivo. Todavía estamos en discusión cuál que va a ser lo ideal o lo óptimo para él. No, pero en la que se puede ver una gran conminución, destrucción a nivel articular de la cabeza. No sabemos la viabilidad que va a tener el mismo. Estamos en discusión si se le va a terminar practicando una osteosíntesis, se le va a tener que dejar con algún tipo de distracción, tipo fijador externo, para poder manejarlo hasta que haga este óseo. Otro dicen posterior colocación de prótesis con el riesgo de una herida por PAC. Entonces todavía estamos tratando de ver qué es lo que se va a realizar con este paciente, ¿no? Muchas gracias.